Compañeros maestros, uno de los compromisos obligados del Comité Ejecutivo Seccional es rediscutir con ustedes el proyecto político sindical. Este proyecto es producto de los resolutivos de nuestro 14º Congreso Seccional Ordinario de marzo de este año, desarrollados y profundizados para darles una forma coherente y aplicable en todas las delegaciones sindicales. Nuestro proyecto consta de 3 partes. La primera son las consideraciones sobre los sindicatos. Los veríamos en 2 partes, una que sería el origen y el papel de los sindicatos y, como inciso B, las etapas de la vida sindical en nuestro país. Después, en el inciso B, veríamos el balance del momento y finalmente abordaríamos el programa, que consta de 6 tareas centrales en las que caben todas las actividades de nuestro quehacer sindical. Sobre los sindicatos. Inciso A, origen y papel de los sindicatos. Pensamos que es muy importante retomar la cuestión histórica en el análisis de este problema. ¿Por qué? Porque solamente así podremos saber en qué contexto social y económico surgen los sindicatos, cuáles son sus transformaciones, los cambios que sufren, a qué se deben y cuál es la situación que guardan en nuestra sociedad. Esto nos servirá para orientar nuestro trabajo, para normarlo y para realizar de mejor manera nuestras actividades, de tal suerte que podamos cumplir con nuestro compromiso con las bases. Los sindicatos surgen en el momento en que aparece el trabajo asalariado y este se da en el momento en que se impone el modo de producción capitalista. Es cuando los campesinos son expulsados de la tierra y los artesanos son expulsados de sus talleres. Primero son las mutuales, que tienen un carácter solidario. Era cuando los agremiados desembolsaban de su poco salario para juntar un fondo y entregarlo al compañero en desgracia. Pero al volcarse esta unidad, esta fuerza unitaria en contra del patrón, exigiéndole reivindicaciones económicas, en ese momento esas mutuales originarias se transforman en verdaderas organizaciones sindicales. Los sindicatos, aquí en los carteles, los sindicatos son pues una fuerza surgida de la unidad de todos los asalariados en lucha por sus reivindicaciones. No puede pensarse que la fuerza son los dirigentes, las cúpulas. Esta idea es una idea influida que nosotros debemos desterrar, porque cuando eso se da, nuestro poder, nuestra decisión, se la regalamos a los dirigentes que pueden hacer mal uso de ella. En la historia de la vida sindical, ¿sí?, siempre, en todo momento, ¿sí?, hay 2 fuerzas que se contraponen. La fuerza del patrón, que lucha por intereses muy particulares, que son sus ganancias, y la fuerza de los asalariados en su lucha por un mejor nivel de vida. Estos 2 intereses son intereses contrapuestos, irreconciliables, que también se les llama antagónicos. Antagónicos porque no se pueden conciliar. Es como una cobija que jalándole hacia un lado se descobija el otro, y viceversa. Nosotros pues, para mejorar nuestros niveles de vida, requerimos realizar una lucha constante para poder mermar un tanto de las ganancias y aumentar centralmente nuestros salarios. Las organizaciones sindicales han desarrollado en el proceso de la historia 2 tipos de lucha. Una, la que es la lucha económica o gremial, que consiste en vender a un mejor precio nuestra fuerza de trabajo, es decir, esta lucha económica o gremial, que también es por las prestaciones, no cambia en nada la relación laboral, es decir, no elimina al patrón como tal, ni elimina al salariado como trabajador. Siempre el patrón será el que tenga el poder, el que tenga el valor, y el asalariado será aquel que tenga que obedecer y aceptar las condiciones, en muchas ocasiones abusivas,
crueles, despiadadas por parte del patrón. Económica, los asalariados se enfrentan primero a su patrón, ya que éste dispone en sus instalaciones una serie de mecanismos como los capataz, administradores, para contener la inconformidad de los asalariados cuando estos son muy mal pagados o se les está negando sus derechos. Cuando los asalariados rebasan a estos mecanismos de control y el patrón queda atrás ya derrotado, entonces los asalariados tienen que enfrentarse a toda la clase patronal representada por el Estado. El Estado no es un Estado de todos, es un Estado de la clase en el poder, que en este caso es la que tiene o es dueña del capital. De tal suerte que los asalariados entonces se ven enfrentados a todo el aparato estatal que tiene una fuerza muy superior a la que pueden reunir ellos. La otra lucha que de manera histórica han estado desarrollando los asalariados, organizados en sus sindicatos, es la lucha política, que consiste en los cambios en el orden económico, político y social. Esta lucha, de manera histórica, ha tenido dos vertientes. Una, cuando los asalariados o los sindicatos vienen apoyando a los partidos patronales, es decir, a fracciones de la burguesía o del capital que desarrollan o implementan proyectos que de ninguna manera responden a los intereses de los asalariados. Esto se da en muchos países, fundamentalmente cuando los asalariados o los obreros o los proletarios están apoyando al partido de Estado, es decir, al partido del gobierno en turno. Cuando la situación económica de un país se ve muy grave, es decir, se encuentra en una crisis, toda la carga, todo el peso de esa crisis se voltea en contra de los trabajadores. Suben los precios de los artículos, se despide a muchos trabajadores y evidentemente bajan los salarios y las prestaciones. Es en esta situación cuando los asalariados empiezan a notar que el respaldo que le otorgan a los partidos políticos contrarios a su clase, es decir, a la clase patronal, no responde de ninguna manera a sus intereses y empiezan a plantear necesariamente algunas reivindicaciones que una a una, juntándose, van conformando un programa político o un proyecto político distinto que responda a sus intereses. Y podemos decir que es entonces cuando empiezan a conformar un proyecto de clase independiente que responde a sus necesidades y que para poder llevarlo adelante tienen que organizarse formando un frente, un partido o algo por el estilo que evidentemente vaya a llevar adelante los intereses por los cuales están luchando. En ese sentido están dadas las dos vertientes de la lucha política, ¿sí? La que está apoyando al régimen en turno y la que se desarrolla con sus propios intereses. Como inciso C, queríamos dejar anotado algunos factores que pensamos son indispensables para que los asalariados puedan desarrollar con éxito su lucha. Estos factores, en primer lugar, es la unidad organizada de los asalariados. No solamente en un sindicato, sino de todos los sindicatos, puesto que se enfrentan a toda la clase patronal representada en el Estado. El otro factor indispensable es el saber, pero este saber tiene que traducirse necesariamente en un proyecto propio, es decir, cómo prefigurar las formas de lucha con las cuales va a tener éxito, pero también en esa lucha cuáles son las banderas que va a levantar, que van a permitir que efectivamente logre alcanzar sus intereses y que logre también ganarse la voluntad de toda la sociedad. Aparte de esto, debemos entender que el proyecto político, el proyecto sindical propio, debe ser independiente del Estado, en lo ideológico,
Es decir, tenemos que empezar o enseñarnos a pensar el hecho de que nosotros como trabajadores somos humanos y como humanos tenemos los mismos derechos, somos de la misma naturaleza que un patrón y por lo tanto debemos aspirar a tener las mismas reivindicaciones. En lo político, evidentemente, no son ellos los únicos que deben ser gobernantes. No son únicamente ellos los que pueden tener la capacidad para proponer alternativas organizativas, para proponer alternativas de tipo económico, político y demás. Todos, absolutamente todos, trabajadores y no trabajadores, tenemos esa facultad desarrollándola en un proceso educativo y de formación, sí, evidentemente. Y en lo orgánico también debemos ser independientes. Independientes significa que no sea el Estado el que nos venga a organizar, sino que nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia voluntad e iniciativa, tenemos que alcanzar una organización independiente. Eso es indispensable y eso forma parte de un proyecto independiente. La otra cuestión que nos parece fundamental es que aparte de estar organizados, unidos, aparte de tener un conocimiento que nos permita traducirlo en un proyecto, requerimos tener una voluntad política consecuente o una voluntad sindical. Es decir, que todo esto que estamos organizando, sistematizando en un proyecto por escrito o verbal, tengamos esa voluntad de llevarlo a la práctica, de desarrollarlo. No solamente de decirlo en un discurso y después del discurso olvidarnos de toda una serie de propuestas y alternativas y demás que conformarían el proyecto. Tenemos que tener la consecuencia sindical para cada una de las cuestiones, sean grandes, sean pequeñas, llevarlas a la práctica. Esto es indispensable. Las etapas de la vida sindical en México. Dicen que un pueblo sin historia es un pueblo sin conciencia. Por eso consideramos que era necesario, aunque sea de manera muy general, darle un vistazo a lo que han sido las etapas más significativas del sindicalismo en nuestro país. Primero, el nacimiento de los sindicatos. Surgen en el último tercio del siglo pasado y se prolonga hasta el porfiriato. Se caracteriza por una proscripción de la vida sindical, de su existencia, y ésta se desarrolla por la vía de los hechos. Se fortalece y de hecho en México ya en este siglo XX se ven por todo el país la presencia de sindicatos. Inciso B, la legalización e institucionalización de los sindicatos a partir de la Constitución de 1917. Se caracteriza por la corporativización de los sindicatos, es decir, porque los sindicatos fueron incorporados al partido oficial para respaldar los proyectos de cada sexenio. Estos sindicatos tenían la anuencia oficial para realizar la lucha económica dentro del marco de la legislación que era favorable al capital. Esta situación se dio porque se ejerció un control férreo hacia las bases que se ejercía a través de los dirigentes que fueron comprados por el capital. En este proceso se logra excluir de todos los centros fabriles, de todos los centros de trabajo y de todas las organizaciones sindicales a toda idea disidente para dejar solamente lo que fue la idea de la Revolución Mexicana, de la ideología de la Revolución Mexicana. Esta ideología de la Revolución Mexicana consiste en hacer creer a la población de que la Revolución Mexicana fue ganada por todos los sectores del pueblo, por todas las clases sociales,
de tal suerte que el gobierno emanado de dicha contienda es representativo de todos y cada uno de los sectores y que por lo tanto es el juez supremo, el gobernante que impartirá justicia de manera equitativa, cosa totalmente falsa. Con esta ideología se mediatizó la conciencia de los asalariados y se justificó su incorporación incondicional al partido Estado, ¿sí? Y evidentemente al respaldo de los proyectos sexenales en turno. La década pasada, en nuestro país se impone un modelo económico distinto que va a negar el surgido de la Revolución Mexicana, de tal suerte que esto requiere un proyecto sindical también distinto. El proyecto sindical que está imponiendo el neoliberalismo y que es la anulación de los propios sindicatos, la anulación de los contratos colectivos de trabajo, imponiendo centralmente relaciones laborales individuales para dejar al asalariado totalmente indefenso ante el patrón o ante el capital. Después de haber hecho las consideraciones anteriores, que nos ayudarán a tener una visión y una concepción más acertada para nuestro quehacer sindical, nos pareció importante y necesario hacer un balance del momento, es decir, hacer un balance de la situación tan crítica por la que atraviesa nuestro país. Este balance será, o lo haremos, de manera muy puntualizada, dado que hacer un balance completo, pormenorizar, nos llevaría mucho tiempo, de tal suerte que señalaríamos los aspectos más importantes. El primero de ellos es la consideración de que el neoliberalismo nos condujo a una crisis económica sin salida a corto ni a mediano plazo. 12 años de existencia o aplicación del neoliberalismo en México, tenemos ya la crisis más profunda de nuestra historia. Esta crisis económica se está transformando en una crisis social y política. La misma ha polarizado a la población, produciendo más pobres. Se calculan 92 millones de mexicanos incluidos en la pobreza, mientras que nuestra riqueza está concentrada en 24 familias multimillonarias que son miembros de la oligarquía financiera y que integran o son parte integrante de las 100 familias más ricas del mundo. Este proyecto económico neoliberal ha destruido la economía agraria y ha lanzado a la miseria a todos los campesinos pobres, temporaleros, ¿sí? E incluso a campesinos ricos. Ha destruido también la economía de millones de empresas pequeñas y medianas, e incluso algunas de capital considerable. Ha comenzado a privatizar los servicios de salud, educación y recreación. Toda esta situación económica evidentemente presenta un cuadro desastroso en nuestro país, al cual no se le ven salidas en el futuro inmediato, ni siquiera en el futuro inmediato. Esto ha llevado a una descomposición del partido de Estado, el partido que está ahorita en el poder, y ha incrementado su pérdida de consenso precisamente por toda esa política que se agrava con las recientes denuncias del llamado narcopolítico, es decir, la asociación o la participación de alguna manera de algunos funcionarios del gobierno con el narco. El Estado se ve impedido para evitar el desprestigio ante su negativa a abandonar el modelo económico neoliberal y la corrupción interna del aparato de gobierno y del partido de Estado. Ha habido 3 o 4 momentos
en que el doctor Zedillo ha rechazado las propuestas de gente de su propio partido para dar marcha atrás. Los casos más evidentes son su negativa a modificar la ley agraria que está llevando hacia la concentración de la tierra cultivable en nuestro país. Diríamos que la respuesta del pueblo ante esta situación tan desastrosa económica y políticamente todavía es limitada. La inconformidad que crece día a día no se traduce todavía en la conformación organizada de un frente de carácter nacional. La lucha aún es regional o, si acaso, en algunas partes estatal. Actualmente se percibe un ambiente creciente de represión en el país. Tenemos como casos recientes el golpeteo a Ruta 100 y después a los vendedores ambulantes como casos más palpables. Acciones que evidentemente no se pueden justificar ni jurídica ni humanamente. Hay una fuerte militarización en varias partes del país y una mayor participación de estas fuerzas castrenses en los asuntos políticos y sociales. Esto evidentemente muestra la incapacidad cada vez del gobierno civil para hacerse respetar ante la población, dado los abusos crecientes con los cuales está gobernando en México y que van conduciéndolo hacia una dictadura. Sin embargo, pues decíamos, ante esa situación aún falta un proyecto de gobierno aglutinador. Los que están propuestos no han podido cubrir la necesidad, aunque en sí mismos representan una propuesta que debemos discutir, dado que de esa discusión habremos de encontrar algunas alternativas. Los partidos de oposición no han rebasado hasta ahorita centralmente la insuficiente propuesta de reforma del Estado, que consiste fundamentalmente en canalizar la inconformidad, la inquietud de la población por el proceso electoral. Evidentemente esto a todas luces resulta insuficiente, dado que la población no solamente requiere el respeto al voto, sino requiere fundamentalmente una respuesta a sus demandas económicas y sociales más urgentes. Decíamos que es necesaria la participación de todo el pueblo para conformar un frente y detener esa política abusiva del neoliberalismo. Por nuestra parte consideramos que es urgente participar en ese esfuerzo nacional, discutiendo las propuestas que hasta hoy se han hecho. Creemos que la alternativa en este momento es establecer un gobierno de transición a la democracia, que este gobierno debe surgir sobre la base de hacer un lado de la dictadura priista que está imponiendo el proyecto neoliberal, un gobierno que de manera emergente, de manera inmediata, resuelva las demandas de todos los sectores excluidos, que a la vez pueda ampliar las libertades políticas de todos los mexicanos, garantizando el derecho ciudadano, y que a la vez prepare las condiciones para construir una nueva constitución que, a la vez que restituya aquellos artículos favorables a los sectores más desamparados, actualice la Constitución o los artículos de la Constitución, dada la modernidad en que hoy vivimos. Esta alternativa que hoy proponemos es una alternativa que consideramos válida, que responde al planteamiento realizado y discutido y resuelto en el Congreso de que la sección 18 debía participar en el esfuerzo nacional por resolver los grandes problemas del país, que quedarnos al margen sería no cumplir con nuestro deber histórico, de tal suerte que consideramos que ante esa dictadura que hoy se impone, resulta necesario transitar a la democracia, es decir, establecer todas las condiciones para ir abriendo paso a paso la democracia en México, que a la vez que resuelva el derecho y la libertad, nos garantice una vida más equitativa para todos los mexicanos.
ese gobierno evidentemente tendrá que resolver las cuestiones políticas fundamentales. En ese sentido, reiteramos, serían 3 cuestiones fundamentales. El hecho de que dé respuesta a nuestras demandas, que amplíe las libertades políticas y que prepare una nueva constitución. Sentimos que en el país y en especial en nuestro estado se están dando las condiciones como para que esa respuesta se dé en los próximos meses. Ante la proximidad de las elecciones en nuestro estado, el magisterio junto con todo el pueblo pensamos debemos levantar un programa democrático de gobierno para Michoacán y para los municipios que signifique un emplazamiento para los gobiernos que en estas elecciones se coloquen en el poder. Un programa que nos dé claridad de lo que requerimos, de lo que necesitamos y de lo que debemos hacer. Un programa que pueda distinguir entre los proyectos que están lanzándose por parte de las candidaturas afines al neoliberalismo y que efectivamente pueda distinguir lo que requiere el pueblo. Eso evidentemente nos evita que tengamos que definirnos con anticipación por un partido político que pudiera un tanto hacer que nuestras diferencias políticas se ensancharan y que esto pudiera producir rupturas. Requerimos más bien buscar aquel mecanismo que pueda unificar todos los criterios en Michoacán de los maestros de base, y eso consideramos que puede hacerlo la discusión de un programa de gobierno que ya lo tiene elaborado la sección 18 y que en los próximos días vamos a socializarlo, es decir, vamos a distribuirlo en las distintas delegaciones para que este sea discutido. Efectivamente, consideramos que ese programa debe responder a los intereses de la población en todos los aspectos. Esta es una de las situaciones centrales que el proyecto político sindical necesita plantear ante toda la base. Requerimos que a nivel de todos los trabajadores de la sección 18 hagamos un esfuerzo por reflexionar sobre este planteamiento, reflexionar sobre los problemas que tenemos y pensar si efectivamente podemos seguir en una situación apática o requerimos una participación un tanto abierta, decidida, por resolver los problemas de los mexicanos.